Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Él es fiel para con cada una de nuestras vidas. Le doy gracias a Dios porque ha sido bueno con mi vida, con mi familia, con mi esposa. Dios ha estado ahí siempre con su misericordia y con su gracia, amén. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a estar dando lectura del versículo 19 hasta el versículo 51. Yo leo un versículo, la nave de mi derecha lee el siguiente versículo, la nave de mi izquierda el siguiente y así hasta terminar. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza del Espíritu del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo:
Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Es palabra de Dios, ¿cierto? Esta es la palabra de Dios en la cual Él habla a nuestras vidas, habla a toda la humanidad. El tema que he traído y quiero compartirles en esta noche es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, y tengo dos objetivos. El primero, lograr reconocer al Cordero de Dios para de esta manera decidir seguirle y así alcanzar el propósito para el cual Dios lo envió a nosotros. Amén. Creo que aquí no veo caras nuevas, todos somos creyentes, pero nos podemos identificar con esto, poder reconocer al Cordero de Dios, a Jesús, para de esta manera decidir seguirle y así alcanzar el propósito para el cual Dios lo envió a nosotros. El segundo objetivo, entender que solo a través de Jesús, ese Cordero de Dios, podemos reconciliarnos con Dios, pues solo Él quita verdaderamente el pecado de nuestras vidas. Que hoy nosotros podamos entender, aquellos que nos ven a través de las redes, puedan entender también que solo a través de Jesús, ese Cordero de Dios, es que podemos reconciliarnos con el Señor, pues solo Él quita verdaderamente el pecado de nuestras vidas. ¿Lo creemos? El pasaje que leímos del Evangelio de Juan, pues nos muestra varias partes. La primera parte dice que de Jerusalén los judíos enviaron a quienes, muy bien, los que pusieron atención a la lectura, enviaron sacerdotes y levitas para que interrogaran a Juan, ¿cierto? Para que le preguntaran a Juan, oiga, ¿usted es el Cristo? Y Juan, que les dijo, sí, yo soy. Juan dijo, no, yo no soy el Cristo. Pero Juan empieza a darles como indicios. Entonces ellos esperaban al Mesías. El pueblo esperaba al Mesías, pero no sabía quién era el Mesías. Y le preguntan a Juan, ¿es usted el Mesías? ¿Es usted el Cristo? Y Juan les dice, yo no soy. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y él dijo, no, tampoco. ¿Quién pues eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan venía a preparar ese camino para el Cristo realmente, para aquel por el que estaban preguntándole, ¿cierto? Le hacen otra pregunta, ¿por qué entonces bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está, ya el Cristo estaba en medio de ellos, pero no le conocían, no sabían quién era el Cristo. Y él les dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, refiriéndose a ese Cristo por el que estaban preguntando. Este es el que viene después de mí, dice Juan, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan sabía a quién se estaba refiriendo, ¿cierto? Pero Juan tampoco sabía realmente en ese momento quién era el Cristo. Todavía no lo había visto. Y ahí la segunda parte, digamos, dice, el siguiente día, después de que interrogan a Juan, y él les dice, yo no soy, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Juan, al siguiente día, Juan ve a Jesús que venía a él. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si vamos al versículo 31, Juan mismo dice, y yo no le conocía, ¿cierto? Y luego vamos al versículo 33 y vuelve y dice Juan, y yo no le conocía. Entonces, hasta ese momento tampoco Juan conocía a ese Cordero de Dios, a ese Mesías, a ese Cristo. En nuestros tiempos hay muchas personas que todavía no conocen a ese Mesías, no conocen a ese Cordero de Dios. Y es importante, si nosotros ya lo hemos reconocido,
bendito sea nuestro Dios. Si estamos seguros de esa verdad, bendito sea Dios. Pero hay personas que aún no conocen al Cristo, al Mesías, al Salvador, a ese Cordero de Dios como Juan se refiere. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema? El Cordero de Dios. Todos sabemos que es un cordero. ¿Qué es? ¿Una vaca? ¿Un novillo? Es es una oveja, pero en una edad pequeña, de 1 a 2 añitos, ese es un cordero, pero realmente es una oveja. Entonces, tiene varias etapas de edades, entonces se le llama cordero, oveja, macho cabrío, en cuanto van avanzando las edades. Entonces no hablamos de una vaca o de un ternero, sino cuando se habla de cordero, es de esa línea de las ovejas, ¿sí? Yo tenía una imagen, pero no alcancé a enviarla a los chicos de audiovisuales, me perdonan. Pero todos sabemos ya que es un cordero, ¿cierto? Entonces el tema es el Cordero de Dios. No se refiere a un animal, obviamente. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Como primer punto quiero traerles identificando al Cordero de Dios. Ya les adelanté un poquito. Cuando hablamos de identificar, es la capacidad de reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. ¿Sí? Fácilmente podemos identificar algo que ya conocemos, ¿cierto? Si yo les muestro acá un billete moradito con un señor bigotón, un billete de 50.000, Jorge Eliezer Gaitán, un billete de 50.000, ¿seguros? Ese es el de 1.000, donde aparece Jorge Eliezer Gaitán, que uno para el pueblo y el pueblo para todos, y bueno, ahí se arma el zaperoco. Pero por sus características únicas de él, sabemos que este es un billete de 50, uno de 20, uno de 1.000. Yo estaba contento porque en la ruta que hago de pan, me dieron $0.01. Y yo le iba a devolver la moneda al señor, ya le iba a decir, no señora, esa moneda no sirve, pero yo se la recibí. Y entonces yo repuse, se supone que ya me daban una moneda de 100, pero me daban $0.01 ahí entre varias monedas de 100. Entonces yo cuando miré, porque uno debe mirar obviamente, yo no le dije nada a la abuelita y yo cogí el centavo de dólar y yo lo repuse en las cuentas. Entonces yo no conocía el centavo de dólar, ya conozco un centavo de dólar, ¿cierto? Ya sé cómo es. Ahí hay una frase que dice en inglés, en Dios somos la verdad, algo así. Es una frase que tenía de esto. Podemos reconocer a alguien famoso porque ya lo hemos visto en televisión, en revistas, los que miran TikTok, los que miramos Facebook, los que miramos YouTube. Podemos reconocerlo porque ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero si yo les dijera que aquí entre ustedes hoy está el hijo del señor gobernador Juvenal, miren a ver, ¿lo podrían reconocer? ¿Por qué? ¿No conocen al hijo del señor del gobernador? ¿No lo han visto en las redes? ¿En el periódico? ¿Lo podrían identificar fácilmente? Si no lo han visto, de pronto no, de pronto por los rasgos, de pronto. Pero les sería difícil, ¿cierto? Porque no lo han visto. En el pueblo judío había una expectativa sobre el Mesías prometido, el Cristo, el Salvador de Israel. Ellos esperaban al Mesías, en cierta manera, mas no podían reconocerle o identificarle fácilmente. Por esto, estos judíos, estos sacerdotes, envían a esos levitas, los fariseos, dice que eran los que los enviaron, vayan y pregúntenle si eres el Cristo. Ellos no podían identificar fácilmente si era el Cristo. Eso nos lo dice acá Juan 1, que acabamos de leer, que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan el Bautista. Pero si vamos a Lucas 3:15, este evangelista también nos muestra y dice que el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ante esto, Juan les dice que él sencillamente bautizaba en agua, pero que venía uno más poderoso que él, de quien él no era digno
de desatar la correa de su calzado. Aquel bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Aquel pueblo que salió a escuchar a Juan, aquel que clamaba esa voz en el desierto, que venía de parte de Dios, el pueblo salía y dice que en ellos había esa expectativa en sus corazones. ¿Será ese el Cristo? Pensaban si Juan era el Cristo. Y Juan les dice, yo no soy el Cristo, yo estoy bautizando en agua, pero el Cristo va a bautizar en Espíritu Santo. Podemos ver que tanto las autoridades espirituales o religiosas de aquella época y el pueblo no podían reconocer, identificar al Mesías enviado de Dios, a quien Juan le llama el Cordero de Dios. Ya Jesús estaba entre el pueblo en ese tiempo, 30 años aproximadamente de estar viviendo entre ellos. Pero ni las autoridades religiosas ni el mismo pueblo le habían podido identificar, no le habían podido reconocer realmente. Entonces de ahí surge una pregunta, que sería el punto 1A. ¿Cómo identificar, cómo reconocer a Jesús como ese Cordero de Dios, como ese Cristo? ¿Cómo? Porque ellos hasta el momento no habían podido identificarle. Pensaban que era Juan, pero no era Juan. Podían pensar que fuese otro también que estuviese predicando de parte de Dios, pero no podían saber si sí o si no. Juan el Bautista había sido enviado por Dios. Eso lo encontramos en el versículo 6 del capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan mismo dice en 2 ocasiones, yo no le conocía, versículo 31 y 33. Lo leímos momentos atrás. Quizás hasta Juan había hablado con Jesús. La Biblia nos dice que eran parientes, que María, la madre de Jesús, era pariente de Elizabeth, la mamita de Juan. Entonces, se dice que eran primos. Juan era mayor que el Señor Jesús unos meses. 6 meses. Era mayor. Entonces, yo no puedo decirles con exactitud que sí que ellos se hablaban y que jugaban de niños, no. Pero quizás Juan había hablado con el Señor Jesús, pero no sabía que su pariente era el Hijo de Dios, ese Mesías prometido. Y surge otra pregunta, entonces, ¿cómo hizo Juan para saber que su primo Jesús era ese Cordero de Dios, ese del que había dicho, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado? ¿Cómo hizo Juan? Estamos hablando de cómo identificar, cómo reconocer a Jesús como ese Cordero de Dios. Por revelación directa de Dios, que es el caso de Juan. Mediante una señal divina es que Juan logra identificar a ese Cordero de Dios. Lucas 3, 21-22 nos habla de un suceso. Lucas 3, 21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso también nos lo narra los evangelistas, el evangelista Mateo en el capítulo 3 y el evangelista Marcos capítulo 1. Ese momento cuando preciso Juan estaba bautizando al pueblo en arrepentimiento para perdón de pecados y Jesús también viene a ser bautizado. Y dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y acontece esto, de que el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesús como en forma corporal, ¿cierto? Y se manifiesta esta voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estamos hablando que Juan pudo identificarlo por esa revelación directa de Dios, mediante una señal. Juan lo reconoce mediante esta señal que Dios le había dado con anticipación. Vamos a Juan 1:31. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan está diciendo, yo no le conocía, pero yo vine
a bautizar para que Él se manifestase a Israel. Versículo 33. Yo no le conocía, pero el que me envió, o sea, Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De esta manera Juan lo iba a identificar. Cuando Jesús viene a bautizarse, esa señal se cumple, esa señal que Dios le había dado a Juan, ¿cierto? Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. En el buen sentido de la palabra podemos decir que esa fue la excusa que usó Juan o Dios mismo. Tiene que predicar el arrepentimiento para perdón de pecados y que el pueblo venga a bautizarse. Y ahí iba a venir Jesús precisamente. Sabemos que el Señor no tenía pecado, pero el Señor vino a bautizarse porque era ahí donde Dios le iba a mostrar a Juan que ese era el Cordero de Dios. Era en ese momento que Jesús venía a bautizarse, que iba a descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Y de esta manera Juan iba a poder identificarle por esa señal que Dios le había dado. Así fue como Juan pudo reconocer entre tanta multitud, entre tantos hombres, al Cristo, al Hijo de Dios, mediante una señal revelada por Dios. Y esto no era algo nuevo. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, 15 y 17, encontramos algo similar, donde Dios le revela al profeta Samuel quién era el que iba a gobernar a Israel. Primer libro de Samuel 9, 15 y 17, si alguien lo tiene o lo lee ahí en las pantallas. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Amén. Entonces, y los que sabemos la historia, ¿qué se le había perdido al papá de Saúl? Unas asnas. ¿Ustedes creen que fue porque sí? No era una casualidad. Dios hizo que esas asnas se perdieran y Cis enviara a su hijo Saúl a buscarlas. Y ya Dios le había hablado a Samuel, le había dado una señal: mañana va a aparecer un joven. Y cuando Samuel le ve, el Señor le dice: ese es. Y así pasó con Juan. Cuando Juan el Bautista ya había bautizado, no sé, 100, 200 hombres, y Jesús era el 201, lo sumerge, sale del agua y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese es el Cordero de Dios. Por eso, con esa certeza, Juan, a los que le escuchan, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios. Ya el bautismo ya se había efectuado. Aquí cuando Juan está diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan le había bautizado a Jesús. Lo que pasa es que el evangelista de Juan no nos muestra la parte del bautismo. No sé por qué, cuando estemos en el cielo, le vamos a decir: Juan, ¿usted por qué no escribió la parte del bautismo? Pero Mateo, Marcos y Lucas, ellos sí hablan de ese momento cuando Jesús viene ante Juan a bautizarse. Entonces, por medio de revelación directa de Dios, Juan identificó a Jesús, se cumplió esa señal en Jesús y Juan claramente supo: este sí es el Cristo, este es el Cordero de Dios. Más adelante vamos a ver por qué él se refiere como Cordero de Dios, por qué Juan no dice: he aquí el Rey de Israel, he aquí el Salvador de Israel, sino el Cordero de Dios. Pero eso es más adelante, no se lo pierdan, no se me duerman. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que Juan lo identificó porque Dios le dio una señal. Ay, tan chévere, tan fácil. Ahora, ¿cómo podían las demás personas identificar, reconocer, saber que Jesús era el Cordero de Dios? Dios solo le había dicho a Juan: ese es. Y el resto del pueblo, los fariseos, andaban locos, no sabían quién era Cristo. ¿Es usted el Cristo? ¿Es usted el Cristo?
El mismo pueblo pensaba que Juan era Cristo y no, Juan no era Cristo, entonces no podían identificarle fácilmente. Entonces, por el testimonio de alguien, precisamente por el testimonio de Juan el Bautista, a quien Dios envió, es que vamos a ver que muchos pudieron creer, ¿cierto? Era un testimonio veraz, un testimonio verdadero. Vamos a leer Marcos 11, 29 al 32. ¿Estoy gritando mucho o no? Para que no se me duerman de pronto, estén ahí. ¿Qué dice? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, Juan daba un testimonio verdadero. Era ese enviado de Dios, ¿cierto? Jesús más adelante le dice a ellos, le voy a hacer una pregunta, el bautismo de Juan era del cielo a los hombres, y ahí dice que el pueblo tenía a Juan como un verdadero profeta, por sus palabras, por su autoridad como él hablaba. Dice que Juan le hablaba a los gobernantes y les decía, usted está en pecado, y vemos que él luego fue llevado a la cárcel, ¿cierto? Era un profeta de Dios que estaba testificando, que estaba dando testimonio verdadero. Y él testifica, versículo 31, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es versículo 34 para los que están siguiendo la lectura. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este, Jesús, es el Hijo de Dios. Versículo 35 y 37. El siguiente día, otra vez, está Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, por segunda vez. Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿De quién? De Juan. Jesús todavía no tenía discípulos. Y siguieron a Jesús. Los mismos discípulos de Juan, al escuchar su testimonio, al escucharle hablar de Jesús, deciden seguir a Jesús. Por el testimonio de Juan, creyeron, identificaron a ese Cordero de Dios. Juan 1:40 nos habla de Andrés. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a quién, a Juan, y qué había hecho, y había seguido a Jesús. Andrés, ¿quién se llama aquí Andrés? ¿Nadie? Bueno, el Señor va a traer muchos Andrés. Ese Andrés escucha a Juan hablar de Jesús, dar testimonio de Jesús, y decide seguir al Señor Jesús. Ese Andrés, que era hermano de Pedro, escuchó a Juan y siguió a Jesús, creyó en Jesús como ese Cordero de Dios. Le reconoció como el Cristo, ¿cierto? ¿Por el testimonio de quién? De Juan. ¿Cuántos aquí damos testimonio de Jesús? ¿Cuánto le hablamos a las personas de que Jesús perdona pecados, de que Jesús realmente salva, de que Jesús transforma, de que Jesús libera? Es importante el testimonio para que otros puedan creer. Seguimos ahí en Juan 1:41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué quiere decir Mesías? Cristo, refiriéndose al Cristo. Andrés le testifica ahora a su hermano Simón. Hermano, hemos hallado al Cristo, al Mesías prometido. ¿Sería que Pedro creyó? Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Amén. Entonces, Juan, por revelación directa, pudo identificar al Cordero de Dios, ¿cierto? Ahora, por el testimonio, Andrés, el otro no se nos dice el nombre, por ellos escuchar a Juan, pudieron identificar, creer en ese Cordero de Dios, en Jesús. Ahora, mediante un encuentro personal con Jesús también, le podemos identificar. Juan 1:43 al 45 dice, el siguiente día
es como si se nos estuviera contando, digamos que esa novela, pero esto no es una novela, es algo muy especial. Y aquí Juanes nos narra esos detalles, dice, y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era vecino de Andrés y Pedro, ¿cierto? Era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, eran conciudadanos. El siguiente día el Señor halla a Felipe, se encuentran, y el Señor dice, Felipe, sígame. ¿Y Felipe qué hizo? Le siguió. ¿Por qué habría de seguirle Felipe? Un desconocido. ¿Qué hablaría Felipe con Jesús para que le siguiera? Dice que le siguió. Felipe dijo, este es por sus palabras. ¿Recuerdan cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo? Y por medio de ese diálogo, esas palabras que ella escucha de él, ella sale corriendo y le dice a los de su ciudad, he hallado al Cristo. Un encuentro con el Señor nos permite identificarle. Felipe halló a Natanael, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Felipe tiene el encuentro con Jesús y ahora está aplicando también el testimonio. Va a Natanael. Felipe se conocía con Natanael y le dice, oiga, hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas también. Felipe tuvo un encuentro con Jesús y creyó en él. Pude reconocerle como el Mesías, de quien estaba escrito en la ley. Y Felipe dio testimonio a Natanael, al igual que Andrés, quien también había tenido un encuentro con Jesús y testificó a su hermano Pedro, ¿cierto? Ya les había hablado, pero vuelvo y les hablo. Cuán importante es que aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo no nos quedemos callados. Aquellos que hemos creído en Él, porque le hemos reconocido como el Hijo de Dios, como el Salvador. Debemos testificar a otros. Si realmente yo he tenido un encuentro con Jesús, no puedo quedarme callado. Andrés no se quedó callado. Felipe no se quedó callado. Y por las Escrituras sabemos que todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús no se quedaron callados, testificaron. Y hasta el día de hoy, por eso es que ha llegado esa verdad a nuestras vidas. Porque si se hubieran quedado callados, ya el Evangelio no estaría. Pero ha permanecido hasta hoy gracias a ese testimonio, gracias a ese encuentro que han tenido con el Señor Jesús. Natanael también tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y ahí vienen qué pasó? ¿Sí identificó a Jesús o no lo identificó? Este es un charlatán, este es un mentiroso. Natanael le dice a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dice, pues venga usted mismo y mire. Natanael no se podía quedar con él porque él esperaba también al Mesías, quería conocerle. Y se va con Felipe, ¿cierto? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, entonces Natanael dijo, pues vamos y miramos a ver si es verdad. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, que venía hacia él, el Señor dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita. Natanael debía conocer las Escrituras. Si no, eso no dice un chichipato israelita. Como a veces dicen, ¿ese es cristiano? Tristemente. Pero Jesús dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, Natanael. Natanael quedó de una vez desarmado, quedó impactado. Recordemos lo que Jesús le dice a la samaritana. Le revela toda su historia. Dice, el que tienes ahora no es tu marido. Y ella, pero ¿cómo supo? Y Natanael dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sabes que yo venía de allá? ¿Cierto? Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
a través de ese encuentro pudo identificar al Señor Jesús como ese Rey de Israel, como ese Hijo de Dios. Amén. Y hay muchos más ejemplos, pero el tiempo no nos da, entonces continuemos. ¿En qué punto estamos? Sí, el 1. ¿Cómo identificar, reconocer a ese Cordero? ¿Cómo saber que Él es realmente al que estaban esperando? ¿Cómo saber que Él es de quien hablan las Escrituras? Pues también a través de las Sagradas Escrituras precisamente. Estas nos permiten identificar a Jesús como ese Cordero de Dios, como ese Salvador enviado por Dios. Miren aquí algo particular. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, ¿cierto? Uno de los que había oído a Juan y que ahora estaba siguiendo a el Señor Jesús. Dice que Andrés halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Andrés le dice, Pedro, que todavía no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón, hemos hallado al Mesías. Pero miren lo que dice Felipe cuando va y le dice a Natanael, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Está hablando de las Escrituras. Andrés dice, Simón, hemos hallado al Mesías. Pero Felipe dice, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, aquel de quien está escrito en la ley, aquel de quien escribieron los profetas, lo hemos hallado. Quizás Felipe fue y miró algunos pasajes, algunos de los profetas, y por eso con esa seguridad le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Felipe toma como base las Sagradas Escrituras para referirse a Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y luego Natanael mismo lo comprueba. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús le dice a aquellos que no querían creer, escudriñen las Escrituras. ¿Ustedes creen que ellas, la ley, son las que le van a dar la vida eterna? Pero ellas mismas son las que dan testimonio de mí. Eso que estaba escrito por Moisés, por los profetas, daba testimonio de quién era Jesús. Entonces, por las Sagradas Escrituras podemos identificarle, reconocerle. Al escudriñar, al examinar, al inquirir en las Sagradas Escrituras, podemos ver cómo se cumplió en Jesús todo lo que Dios había revelado a los profetas sobre aquel que vendría para darles salvación. Se habla de que hay más de 500 profecías mesiánicas de Cristo. No una señal, dos señales, tres señales, no. Más de 500 y todas estas se cumplieron en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos tal seguridad de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es ese Cordero de Dios. Amén. En la actualidad, no solo contamos con el Antiguo Testamento con el que contaban ellos, sino que tenemos el Nuevo Testamento, los cuales se complementan para darnos a conocer claramente a Jesús como ese Cordero de Dios, como ese Salvador, como ese Hijo de Dios. Natanael, Felipe, todos estos hombres solo tenían la mitad de lo que nosotros hoy tenemos. Ni la mitad, me dicen por el interno. Bueno, ok. Pero con esas que tenían, con esos profetas mayores, menores que hoy conocemos, con la Torá, con eso fue suficiente para que ellos indagaran, miraran, sí, este es el Mesías, este es el que nos salva. Nosotros tenemos, ¿cuántos libros? ¿60 y cuántos? ¿Seguros? ¿O 67? ¿O 64? 66 libros tenemos que nos dan testimonio de Jesús como el Hijo de Dios. Para que podamos creer en Él, para que las personas puedan creer en el Señor Jesús, en ese Cordero de Dios. Y ahora sí quiero entrar
a ese significado que Juan le da a Jesús. ¿Qué significa el Cordero de Dios? Ya sabemos cómo identificarle, ¿cierto? Si en su soberanía a Dios le place, por medio de una revelación, Dios lo hace. Aquel borracho, aquel drogadito, aquella prostituta, aquel infiel, lo que quiera que sea, guerrillero, si a Dios le place por una revelación, así es. El Señor Jesús se le aparece a Saulo cuando Saulo iba hacia Damasco. Y el Señor se le aparece en revelación, porque Pablo lo dice cuando da los testimonios. Y de esta manera Pablo dice, al que yo perseguía, ese es el Hijo de Dios. Pero también por el testimonio, las personas pueden conocer al Señor por las Escrituras, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa el Cordero de Dios? ¿A qué se refería Juan? ¿Qué quiso decir? ¿Qué verdad quería mostrar al declarar a Jesús como el Cordero de Dios? ¿Qué significado tenía esto? Cuando Juan vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. En dos ocasiones. El primer día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al siguiente día, vuelve y lo ve Juan. Y le dice a sus dos discípulos, y si había más, no lo sé, he aquí el Cordero de Dios. Y estos discípulos le siguen. Entonces, ¿a qué se refería Juan? Y aquí es importante mirar este tema. Juan era profeta de Dios, ¿cierto? Era guiado por Dios. La Escritura nos dice que él fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su mamita Elizabeth. Juan tenía discípulos y mucho pueblo le escuchaba. Entonces podemos observar que no fue una simple frase al aire, no fue una simple declaración. Juan habló con intención. Él pudo haber dicho, he aquí el Rey de Israel. Él dice, he aquí el Cordero de Dios. Y no es que haya visto un animal al ver a Jesús, que estuviera viendo una visión, no. Él estaba viendo físicamente a su pariente, en quien se había cumplido esa señal que Dios le había mostrado a Juan. Habló en sentido figurado, queriendo mostrar el papel, la misión que Jesús venía a hacer, a cumplir con ese sacrificio que Dios requería para poder perdonar al ser humano y de esta manera salvarle de la condenación. Si nosotros decimos creer en Jesús, los que estamos aquí, y si alguien no ha creído en Jesús, es importante entender el significado. Cuando Juan dice Cordero de Dios, Jesús es el Cordero de Dios. Dios, en su amor y misericordia, había establecido los sacrificios de animales. Eso lo encontramos en el libro de Levítico. Entonces había que sacrificar toros, becerros, machos cabríos, cabras y corderos para poder expiar los pecados del pueblo. Y así de esta manera ellos pudieran acercarse a Dios y adorarlo. De lo contrario, no se podrían acercar al tabernáculo. Tenían que presentar esas ofrendas de animales. Así Dios lo había establecido. Si quieren, le echan una leidita en sus casas al libro de Levítico. Ahí se registran todas las ordenanzas y leyes que Dios dio a Moisés sobre las ofrendas, sobre los sacrificios y otras cositas más. Amén. La expiación consistía en que a través del derramamiento de la sangre del animal, ésta cubría él o los pecados cometidos por el pueblo o alguna persona, y así era perdonado por Dios. Más específicamente está en el capítulo 4 y 5 de Levítico. En el capítulo 4 encontramos que cada israelita podía presentar en sacrificio por sus pecados una cabra o un cordero, y el sacerdote se encargaba de hacer el ritual, pues era el único autorizado de ingresar a aquel lugar. Si era el sacerdote el que pecaba, él tenía que presentar un toro.
¿sí? Si era un jefe de familia, presentaba un macho cabrío. Pero si era una persona como si hoy en día, digamos que todavía estuviera esa ley, nosotros tendríamos que presentar o una cabra o un cordero para contextualizarles un poquitico. Entonces, en este caso, el pueblo presentaba una cabra o un cordero para expiación de sus pecados, para que quedaran ahí cubiertos y pudieran acercarse al tabernáculo a adorar a Dios. Juan el Bautista le dijo a todos los que le escucharon aquel día: He aquí, miren al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los sacrificios que el pueblo hacía continuamente, la sangre de aquellos animales, solo cubrían sus pecados ante la presencia de Dios, pero no eran borrados de sus conciencias. Y aquí el libro de Hebreos es muy específico en esto. Vamos a leer Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Ahí la palabra es muy clara. Lo que hacía esta sangre o estos sacrificios que ellos presentaban era purificar el cuerpo de las personas, santificarlos para que ellos pudieran acercarse al tabernáculo y adorar a Dios. Pero sus conciencias ahí seguía en sus almas. Dice que esos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no podían hacer perfectos a los que se acercan. No podía justificarlos realmente, no podía hacerlos justos delante de Dios. Entonces Juan, cuando le dice a aquellos que le escuchan: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, les está diciendo: esos animales que ustedes ofrecen, esas cabras, esos corderos, no pueden quitar el pecado de sus vidas, porque en ese tiempo todavía el pueblo ofrecía esos sacrificios. Recordemos que el Señor en una ocasión llega al templo y enfurecido, ¿qué hace? Volca las mesas, dice que habían palomas y tenían esas clases de animales que la gente compraba ahí en el templo para presentarlos en sacrificio. Y se había vuelto, era ya un comercio, un negocio, mas no realmente los presentaban ante el Señor con ese deseo de querer adorar a Dios. Y por eso dice que esos sacrificios no podían quitar ese pecado de sus conciencias. Pero Juan les dice: miren el Cordero de Dios, Él sí quita el pecado del mundo, Él sí borra el pecado realmente. Muchas personas, yo lo hacía, me confesaba, comulgaba y seguía pecando. Y yo sabía que estaba mal delante de Dios, pero volvía y lo hacía. Me confesaba, comulgaba y seguía lo mismo, como aquellos que ofrecían sus sacrificios, sus animales. Y Juan les está diciendo: miren quien realmente los va a limpiar de su pecado, miren quien realmente va a permitir que se reconcilien con Dios, el Cordero de Dios. Por eso Juan se refiere a Jesús de esta manera. Isaías 53 habla de ese sufrimiento que tendría que pasar aquel Cordero, ¿cierto? Ese sufrimiento, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, ¿qué? De nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ya habla de un beneficio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Ustedes recuerdan quién iba leyendo ese pasaje en un carrito? El etíope, ¿cierto? El eunuco.
iba leyendo este pasaje de Isaías y él, pero ¿de quién hablará? ¿Será el mismo profeta? ¿Y quién llegó ahí? Felipe, el mismo que le habló a Natanael. ¿Seguros? No. Felipe es el diácono escogido por los 12 apóstoles. Y Felipe le dice, venga, señor eunuco, guiado por el Espíritu Santo, venga, le explico. Este del que habla, no es el profeta, es Jesús. Y empieza a explicarle todo lo que Jesús había padecido, vivido. Y el eunuco creyó a través de esa escritura y lo más que le haya anexado Felipe, ¿cierto? Ese cordero fue herido, fue molido por nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros teníamos que recibir. Fue afligido, angustiado, pero dice que no abrió su boca, sino que como aquellos corderos que llevan al matadero, pues el cordero lo llevan para allá y el cordero no sabe que le van a dar matute, ¿cierto? Dice que él no abrió su boca. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que hace ese Cordero de Dios, el Señor Jesús, por medio de esa sangre que Él derramó. No era aquellos animales, es la sangre del Señor, la cual limpia realmente nuestras conciencias. Por eso, los que hemos creído en Cristo, realmente tenemos esa paz de Dios, estamos seguros que Dios nos ha perdonado. Y si no estamos seguros, quizás nos falta creer en ese sacrificio de Jesús. Porque cuando venimos en esa humillación, en ese arrepentimiento real, sabemos que Dios, por la sangre de Jesús, nos ha perdonado. Por esa sangre preciosa de ese Cordero. Dice que se ofreció a sí mismo sin mancha. Los corderos que presentaban el pueblo, o las cabras, o los machos cabríos, tenían que ser sin defecto. No podían tener ningún defecto. Pero el Señor Jesús era más perfecto que cualquiera de esos sacrificios, de esos animales. Él sin mancha se ofreció, derramó su sangre y dice que esa sangre limpia nuestras conciencias delante de Dios para que podamos realmente servirle, para que podamos realmente acercarnos a Él. Por eso Juan habla de Jesús como ese Cordero de Dios, porque era el papel que el Señor iba a cumplir y que cumplió para darnos precisamente esos beneficios de estar a paz con Dios, de estar seguros de que si yo me arrepentí por la sangre de Cristo he sido perdonado y si me muero voy a ir al cielo. Pero como les digo, si todavía dudamos, tenemos que entonces mirar si necesitamos creer en ese Cordero de Dios. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esos muchos son aquellos que habían de creer en Él. ¿Cuántos han creído en Él? A ver, levánteme la mano. Todos han creído en el Señor. Tenemos esa certeza de que Él llevó nuestros pecados allí en la cruz. Entonces podemos acercarnos confiadamente a Dios, como dice ahí mismo en Hebreos. Él, como ese Cordero, llevó los pecados de muchos, de aquellos que habían de creer, aquellos que hemos creído en Él. Se dice en la Escritura que la persona cuando llevaba el Cordero y lo presentaba al sacerdote para que le dieran matute, dice que colocaba las manos sobre el Cordero, como que transfiriéndole la culpa al pobre Cordero que no tenía la culpa. El Cordero era inocente, la sangre de los animales era inocente porque ellos no cometían pecado. Por eso Dios les dijo, preséntenme un animal porque ustedes definitivamente. Entonces ellos llevaban el corderito o la cabra y colocaban las manitas ahí como que, bueno, yo ya me libré, yo ya estoy limpio otra vez.
Pero Hebreos dice que mentiras. No estaban limpios. Simplemente Dios cubría esa falta. Sus pecados no eran borrados realmente. Solamente la sangre de Jesucristo es la que quita ese pecado del mundo, como lo afirmó Juan. Él llevó esos pecados de nosotros, como aquel cordero simbólicamente llevaba el pecado que Milcíades le transfería a través de las manos. Y ahí llegaban y... Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, refiriéndose a Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para aquellos que le iban a identificar, para aquellos que le iban a decir, sí, tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú me limpias de ese pecado. Creo que a través de ti yo tengo paz para con Dios y puedo acercarme a Dios, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre de Jesús, por su propia sangre. Él se presentó ante Dios como ese sacrificio y obtuvo esa eterna redención para todos aquellos que habían de creer en Él. Jesús es ese cordero que vino para ser sacrificado por nuestros pecados. Iglesia, amigo que me escucha a través de las redes, y mediante el derramamiento de su sangre darnos el perdón, reconciliarnos de esta manera con Dios Padre. ¿Lo creemos? ¿Lo podemos contar a aquellos que no han creído en Jesús? Decirles, oiga, la Biblia dice que Jesús fue ese Cordero de Dios que vino y derramó su sangre para limpiarnos del pecado, para salvarnos. Dos detalles muy importantes que no podemos dejar pasar, iglesia. En lo ordenado por Dios en Levítico, era el sacerdote, el jefe de familia o cada persona quien presentaba su propia ofrenda para ser sacrificada por sus pecados. Pero aquí es Dios quien está presentando ese cordero a su Hijo amado, dice la Escritura, al unigénito Hijo de Dios. Y nos preguntaríamos, ¿pero por qué si Dios no era quien había pecado? Milcíades es el que tiene que presentar la ofrenda. No Dios, no que Dios no pecó, fue Milcíades. Pero ¿por qué Dios presenta a ese cordero, a Jesús, a su Hijo? Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué usted no presenta la ofrenda? ¿Por qué usted no presenta la ofrenda por sus pecados? ¿Por qué tenía que ser Dios? Porque mi ofrenda ya no valía nada, no servía de nada, al pueblo no le servía nada, esas ofrendas que diariamente y cada año mataban no servían. Así como nuestras buenas obras, el ser bueno, el comportarme bien, no nos va a salvar. Por más que quisiéramos ser perfectos con la ley que Dios dio, dice que nadie podía cumplir la ley. Entonces todos somos culpables. Ante Dios nadie se puede justificar. Ay, es que yo no digo mentiras, pero Dios sabe qué otra cosa sí hago. Entonces, con mis sacrificios, con mis buenas obras, ya yo no podía salvarme. El pueblo no podía salvarse. El pueblo en aquel tiempo presentaba ofrendas. Y si presentaba ofrendas y se supone que estaba a cuentas con Dios, estaba bien con Dios, ¿por qué fueron al llamado de arrepentimiento de Juan el Bautista para arrepentimiento? Si yo estaba bien con Dios, no tenía que ir allá a lo que Juan estaba predicando. Pero el pueblo sabía que realmente estaban mal con Dios y necesitaban realmente tener esa certeza de haber sido perdonados por Dios. Y Juan les dice a algunos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la salvación nadie podía alcanzarla por sí sola. Así ofreciera 1000 sacrificios, 2000, no podía. Por eso es que Dios es quien presenta a ese cordero perfecto. Dios ya no quería esos sacrificios.
esos sacrificios no eran suficientes ni eficientes para reconciliar realmente al pueblo con Dios. Y eso nos lo habla ahí en Hebreos también. Dice que Dios ya no quiso más ofrendas, ya no quiso más sacrificios, por lo cual Jesús es quien se presenta como ese sacrificio perfecto. Amén. Dios en su amor no quería que el ser humano siguiera en esa condición, y la única manera era mediante un sacrificio perfecto, el cual solo Jesús podía realizar. Jesús, ese cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por esa sangre es que Dios realmente perdonaba y perdona esos pecados. Es por medio de la sangre de Jesús, de ese cordero. Todos sabemos esta escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era la única manera y es la única manera de que alcancemos la salvación, de que obtengamos esa eterna redención que ya la tiene el Señor Jesús. Ya los sacrificios no podían hacer nada. Como hoy las buenas obras no nos van a salvar. Es mediante la fe en Jesucristo que somos salvos. Es mediante la fe en Jesucristo, este sacrificio que Él hizo, que alcanzamos el perdón de pecados. Obviamente, si nos arrepentimos. Porque si yo no me arrepiento y digo, no, sí, yo creo en el sacrificio de Jesús, me estoy engañando. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero para que esa fe se efectúe, para que Dios haga ese intercambio y reciba ese sacrificio de Jesús a cambio de nuestros pecados. Ese era el primer detalle que les quería dejar. Antiguamente, cada quien presentaba sus ofrendas, pero ahora es Dios quien la presenta, porque ya esa ofrenda no servía. Otro detalle, el cordero que presentaba el pueblo, cada persona, dice que era degollado. Yo nunca lo había mirado. Yo decía, el cordero era degollado y en unos 5 minutos, 4, no sé, ya el cordero iba a estar muerto y no iba a sentir más nada. Pero con este precioso cordero, nuestro Señor Jesús, no fue así. A Él no lo degollaron y ya. Él tuvo que sufrir por nosotros. Dice que Él fue inmolado, fue maltratado, Él fue desfigurado. A Él lo torturaron, a Jesús. Y Él sabía que todo eso le iba a acontecer. Él sabía que sus espaldas se las iban a arrancar con esos latigazos. Él sabía que cuando iba a ir a la cruz, sus manos se las iban a cruzar, sus pies. Y Él no merecía eso. Él sabía que le iban a hacer eso. Y Él fue a la cruz. No como aquel cordero que degollaban y en unos minutos ya estaba muerto, no. Él tuvo que padecer horas. Antes de ir a la cruz, Él tuvo que padecer porque dice que Él se postró allí en el Getsemaní. Fue tanta esa presión que Él tenía en su humanidad que Él le dijo, Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, si hay otra manera. Pero si no, yo voy. Y Él fue, Jesús, sabiendo lo que tenía que pasar. Y Él le dice, Padre, entonces voy a hacer tu voluntad. Porque si no, mil ciudades se va a condenar, se va a ir al infierno, no va a tener la oportunidad de creer en mí. Si no, Kili no va a poder tener la oportunidad de creer en mí. Y ninguno de los que estamos aquí y los que me escuchan hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvos si Jesús no hubiera soportado todo esto que soportó. Era el Hijo de Dios, era el Santo, Él era inocente. La hermana Kelly nos predicaba 2 jueves atrás, un jueves atrás. Él se despojó, siendo el Rey de gloria, se despojó de esa gloria y vino y tomó esa forma de siervo. Se humilló a sí mismo.
pero padeció. Cristo padeció, hermanos, en su cuerpo, derramó toda su sangre, hasta que aquella lanza que el soldado le cruza y ya botaba era agua, ya no había sangre en él, hasta la última gota la botó por nosotros. Él pudo haber dicho no voy a la cruz porque es algo terrible, ese sufrimiento que iba a pasar. Y yo miraba eso, hermanos, no era un sufrimiento de 5 minutos, fueron horas que él padeció allí, antes de ir en la cruz y estando en la cruz. Por nosotros, lo hizo por obediencia al Padre, porque amaba al Padre, pero también nos amaba a nosotros y no quería que nos condenáramos. Él no quiere que nos condenemos. Ya padeció, ese dolor ya pasó, Él ahorita está en su gloria, pero Él espera que nosotros, aquellos que me escuchan, aceptemos ese sacrificio, todo eso que Él tuvo que sufrir en aquellas horas, en aquellos días, en aquellos meses que fue humillado, perseguido. Él quería que fuésemos salvos, que pudiéramos estar en paz con Dios, tener acceso a su presencia y disfrutar de todas sus bendiciones como hijos, no como criaturas. Es nuestra decisión, iglesia, si vamos a valorar ese sacrificio de ese cordero, si vamos a reconocerle. Y de esto, como se dice popularmente, hay mucha tela que cortar, demasiado, hablar de ese cordero de Dios. En Apocalipsis ya se le da esa gloria de la cual es digno ese reconocimiento. Pero nosotros, no sé si realmente estamos valorando lo que ese cordero de Dios hizo por nuestras vidas. Si le hemos identificado realmente y decimos, sí, Señor Jesús, yo sé que tú eres ese cordero real que derramaste tu sangre para limpiarme del pecado, para que yo pueda tener paz con Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos tanto, Dios. Gracias porque ya nosotros no podemos presentar ningún sacrificio. Es por medio del sacrificio que tú mismo presentaste, tu Hijo amado, tu Hijo santo, por el cual nosotros alcanzamos esa redención, alcanzamos ese perdón de pecados, si nos acercamos en humillación, en arrepentimiento. Hoy te damos gracias por aquellos que hemos creído, por aquellos que han de creer en ese Cordero perfecto, en ese Cordero que fue inmolado, que fue maltratado, que fue crucificado allí en la cruz, que derramó su sangre. Gracias porque de tal manera nos amaste, Señor, que entregaste a tu Hijo para que aquellos que en Él creyésemos no fuéramos a condenación por culpa de nuestras faltas, por culpa de nuestros pecados, sino que podamos tener esa salvación, podamos tener ese acceso a tu presencia, oh Dios. Perdónanos porque decimos haber creído en Jesús, pero no disfrutamos este beneficio de entrar, oh Dios, a ese lugar santísimo, a esa presencia tuya, Señor. Nos adentramos quizás en el celular, en la televisión, en otras cosas, pero tú nos has limpiado por medio de esa preciosa sangre para que tengamos comunión contigo, oh Dios, para que nos podamos acercar confiadamente ante ese trono de gracia y podamos hallar ese socorro que solo tú nos das para continuar en esta batalla de la fe, para que no desmayemos, Señor. Te pedimos por aquellas personas que han de escuchar tu evangelio, ese mensaje de salvación, para que ellos puedan reconocer, identificar a Jesús como su Salvador, como ese Cordero, y ellos puedan ser salvos también, Señor. Glorifícate en nuestros vecinos, en nuestros familiares que quizás aún no han creído, que quizás no han escuchado ese testimonio o no han prestado atención a las Sagradas Escrituras, que ellos puedan escuchar, que ellos puedan entender lo que leen y de esta manera crean en Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por amarnos, oh Dios.
porque ya nosotros no tenemos que sufrir esas consecuencias, ese sufrimiento que Cristo padeció allí en la cruz. Él llevó nuestras culpas, Él sufrió nuestros dolores, y por eso te alabamos en esta noche y te damos gracias por ese sacrificio perfecto, Señor, en el cual podemos estar confiados, precioso Dios. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, ese Cordero precioso que nos ha dado salvación, oh Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Te alabamos porque en ti tenemos esperanza de vida eterna, en ti tenemos salvación, Señor. Esto no es una religión más. Estamos seguros que si morimos por ti, Señor, tenemos entrada al cielo. Por ti ya no vamos a ir a condenación. Esa es nuestra esperanza, Señor. Porque si así no fuera, sería vano. Pero estamos seguros, Señor, que en ti somos salvos. Te alabamos y te damos gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.